Génesis capítulo 21, versículo 22, dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Padre, gracias por este ejemplo de cómo debe ser el testimonio de cada uno de nosotros, los que creemos en usted. Ayúdenos, Señor, a que en verdad, Señor, nuestro testimonio refleje que ya no somos, ya no nos regimos, ya no nos gobierna los sistemas, las normas de este mundo, sino usted, sino las normas del reino de los cielos. Padre, ayúdenos a que en verdad, Padre, nuestro testimonio sea luz para muchas personas, que aunque no les hablemos, ellos vean el cambio que usted ha hecho en nuestras vidas y que en verdad, Señor, hemos creído. Ayúdeles a ellos también a que tengan el valor de arrebatar el reino de los cielos, porque Jesús dijo que los que arrebatan el reino de los cielos son los valientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, vive como un ciudadano del cielo. Cuando un creyente vive con integridad quiere decir, hermanos, que el comportamiento es firme, se mantiene estando en presencia de personas como estando solo, estando en un lugar donde le conocen como estando en un lugar donde no le conocen, estando en bondad, en bonanza o estando en tiempos de pobreza, de poco dinero, digamos, estando también en el problema como estando en la bendición. O sea, es una persona íntegra. Cuando un creyente vive con integridad, los de afuera, es decir, todos los que viven a nuestro alrededor, lo notan. El mejor evangelismo no siempre es con palabras, no siempre es andar hablando del plan de salvación, no siempre, sino con un testimonio constante. Es decir, que cuando alguna persona ve que en realidad somos diferentes, ¿verdad? Que no nos regimos por las normas de este mundo, sino que nos regimos por el consejo de la Biblia, el consejo de Dios, por los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, los principios bíblicos. Entonces la gente lo nota. La presencia de Dios no evita los problemas. Ese es otro aspecto que vamos a tratar de ver hoy. Que el hecho de que nosotros somos creyentes, somos seguidores de Jesucristo, que nos esforzamos por hacer las cosas de forma correcta, a pesar de todo ello, eso no evita que tengamos problemas. Pero estar en el Señor, estar en el Evangelio, enseña a resolverlos, esos problemas, a resolverlos con justicia, con diálogo y con fe. Cada creyente debe dejar marcas de su paso por esta tierra, que sean visibles en su vida. Por ejemplo, una vida piadosa, una vida con decoro, con prudencia, un buen testimonio, un mejor testimonio de su vida, sobre todo, digamos, cuando nos conocen, que conocen nuestra vida anterior, ¿verdad? Cómo éramos de violentos, de malcriados, teníamos ira en nuestra vida, en nuestro corazón, había resentimiento, es decir, todo aquel sentir que ahora ha cambiado porque Jesús nos va regenerando, el Espíritu Santo nos va guiando a ser diferentes, ¿verdad? En fin, dejar un buen legado, una buena marca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas antes de morir. Es decir, nuestra vida debe dejar un legado, debe dejar un camino, una ruta, que es la de Cristo Jesús. Los creyentes es como que vivimos en una tierra ajena, es decir, nosotros ya no somos de este mundo. Así dice el nuevo
Testamento, el Nuevo Pacto, dice que nosotros ya no somos de este mundo, estamos viviendo como en tierra ajena, pero debemos mantener nuestras raíces espirituales de forma profunda, que se note que hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído en su palabra, en sus promesas, que estamos caminando hacia aquella vida eterna, hacia donde vamos los que hemos nacido de nuevo. Nuestras acciones, nuestra prosperidad, no solo material, sino espiritual, y también con las relaciones entre los que conviven, con los que convivimos, y la paz que manifestamos puede ser vistas y reconocidas incluso por aquellos que no comparten nuestra fe. De eso se trata este mensaje. Sucede que Abraham, después que despidió, que mandó a Ismael, bueno, estuvimos viendo estos viernes anteriores que nació Isaac, ¿verdad? Que en el día que fue destetado, es decir, dejó de alimentarse por el pecho de la mamá, de Sara, y hubo una fiesta. Abraham hizo una fiesta, y ese día, pues Ismael, que tenía 13 años, se burló y maltrató al niño, entonces a Isaac. Entonces Sara se molestó y dijo que debía sacar de la tienda, de ese lugar donde vivían, a Ismael y a su mamá, a Agar, la esclava. Abraham se entristeció, como lo vimos hace un par de viernes, ¿verdad? Abraham se entristeció porque su hijo con el que había convivido 13 años era Ismael. Y en el corazón de él, ¿cómo iba a sacarlo? Que lo mandara ahí al desierto. Era difícil. Y habló con Dios, y Dios le dijo lo mismo, que tenía que alejar a Ismael, porque en Isaac iba a ser su simiente, su descendencia. Sin embargo, vimos también que Dios no desampara a Ismael, ¿verdad? Sino que lo convirtió en padre de muchas naciones. De hecho, hay 12 tribus, 12 países que su origen es Ismael, y ahora vemos ahí a esa cantidad de árabes, ¿verdad? Arabia Saudita, Irán, Irak, y todos esos países vienen de Ismael, ¿verdad? De Isaac vienen pues los judíos, ¿verdad? Los israelitas, los judíos, y hay un conflicto entre ellos, pero bien, ese no es el tema. Entonces, Dios también bendice a Ismael. Ok, pasado todos esos episodios, la Biblia viene y nos lleva en el versículo 22 al hecho de que un relato del cómo había cambiado Abraham. Y lo que veíamos, ¿verdad?, en el título de esta noche es que el testimonio debe hacernos a nosotros ver, es decir, nuestra vida debe hacernos ver como que no somos de este mundo, que somos del reino de los cielos, que debemos vivir como ciudadanos del cielo. Vamos a volver a leerlo, y vamos a leerlo en secuencia. Génesis 22, capítulo 21, versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol. Abimelech, hermano, era un rey que vivía en Gerar, en esa región de Gerar. Él era el rey. Era un rey despiadado, realmente era temeroso de Dios, pero era despiadado. Él trataba de hacer las cosas lo mejor que se podía. Tenía respeto por Dios, no era creyente, pero sí, él era como muchos amigos que usted y yo tenemos, que parece que algunas veces hasta se comportan mejor que algunos cristianos, ¿verdad? Personas inconversas, personas que solo conocen de Jesús, pero no le siguen, ¿verdad? De forma intelectual saben que existe Dios, que Jesús vino, murió en una cruz, pero esas personas no se rinden a los pies de Cristo, no se arrepienten de su manera de vivir. Así era este Abimelech. Era una persona que conocía de Dios, conocía al pueblo de Israel, o sea, conocía de Jehová, y procuraba hacer las cosas correctas, pero también era un rey violento. Y bueno, le dice, se acercó a Abraham y le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Es decir, este rey inconverso, este rey que no seguía a Jehová, no seguía al Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, pero vio que Abraham prosperaba, que Abraham era diferente, que Abraham todo le iba saliendo bien. Y ese es lo que esta noche
nos vamos a enfocar. Bien, dice el 23, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. ¿Cuál es la bondad que Abimelec había hecho a Abraham? Pues fíjese que en el capítulo 19 vimos que Abraham le mintió, habían llegado a Gerar, ¿verdad? Ahí, a ese lugar, y Abraham le dijo a Sara, mira, dile que somos hermanos, si te preguntan, porque si dices que eres mi esposa, tú eres muy, imagínate una mujer de más de 70 años, tú eres muy hermosa y me van a matar a mí por casarte contigo, por casarse contigo. Así es que ya que eres viuda, así es que ellos te pueden tomar. Y eso lo respetaba Abimelec. Pero recuerde que vimos que Dios en sueños, en una visión, le dijo a Abimelec, no toques a esa mujer, porque es esposa de mi siervo. Y Abimelec pues se levantó esa mañana, llamó a todos sus súbditos y les dijo, miren, esta mujer nadie la debe tocar porque es esposa de Abraham, del siervo de Jehová. Pero Abimelec le reclamó a Abraham. Y Abraham le dijo, no, sí, yo sé, pero lo hice porque yo sabía que aquí hay muchos que no tienen temor de Dios y podían matarme. Entonces, fue una verdad a medias, digamos, al final es mentira, pero una verdad a medias, porque ciertamente Sara y Abraham eran hermanos. Pero bien, pero Abimelec, que había, después de esa visión, él y su ciudad, su tribu, se enfermaron, cayeron enfermos. Las mujeres quedaron estériles. Entonces, Abraham oró por ellos. Oró por el rey, oró por la esposa del rey, oró por toda la ciudad, por toda su población, y sanaron. Entonces, en agradecimiento, Abimelec le dijo, escoge un lugar aquí en Gerar, el que tú quieras, y ahí puedes vivir. Y eso era el bien que le hizo Abimelec a Abraham, que lo dejó vivir en tranquilidad, en paz, en aquel lugar. Eso es lo bueno de que Abimelec le hizo a Abraham. Entonces, ahora vemos que Abimelec se le acerca y le dice, mira, Dios cómo te ha prosperado, cómo te salen bien todas las cosas, todo lo que haces, lo haces bien, te funcionan, prosperas, tu ganado prospera, tu familia va creciendo, ahora ya tienes la promesa hecha realidad en Isaac, nació tu hijo, y en fin, todo le iba saliendo bien a Abraham por la obediencia y la fe de Abraham hacia Jehová. Entonces le dijo, mira, yo quiero que tú respetes a mis hijos y a mis nietos y que a ellos también los trates así como yo te traté a ti, que con bondad te he bendecido porque te he dejado vivir aquí en Gerar. Tranquilidad. Y respondió Abraham en el versículo 24, dice, ok, yo juraré, es decir, aceptó. Pero aquí hay una situación que nosotros debemos aprender, usted y yo debemos aprender. Porque, vea lo que dice en el 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Es decir, bueno, aquí en el contexto de lo que estamos leyendo, los siervos de Abraham, los que trabajaban para Abraham, pues habían construido un pozo, ¿verdad? Un pozo para que pudieran obtener agua. El agua en cualquier lugar, hermano, es vida. Aquí en este lugar como en el desierto, ¿verdad? Tener agua, tener acceso al agua es fundamental, es vida. Entonces estaban ahí en esa discusión, en ese pleito de que los siervos de Abimelec le habían quitado un pozo a Abraham, porque abundaba el agua en el lugar donde Abraham estaba viviendo. Acuérdense que Dios estaba bendiciendo grandemente a Abraham. Y total de que Abraham, pues aquí dice en el versículo 25, que Abraham reconvino, es decir, le reclamó a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Versículo 26, y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Versículo 27, y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Versículo 28, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y le dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Versículo 30. Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo.
Versículo 31. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Versículo 32. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y en el 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, el Olam, Dios eterno. Y moró Abraham en aquella tierra de los filisteos muchos días. Muy bien, ¿qué es lo que vemos acá? Primero vemos que el hecho que nosotros tengamos como Jesucristo nuestro modelo a seguir, que Él nos dice que amemos a nuestro prójimo, que, para el caso de los enemigos nos enseña 3 ejemplos. Uno de ellos es que si el enemigo te da en una mejilla, tú le pongas la otra. Eso nos enseña, ¿verdad? Y explicaba eso hace unas semanas, ¿verdad? Que si el enemigo te pide la capa, también le des la túnica. Es decir, que al enemigo hay que amarlo, hay que ayudarlo. Eso nos enseña Jesús. Entonces, aquí Abraham está en esa situación de que la gente de Abimelech le había quitado el pozo a Abraham. Y la forma como Abraham resolvió es lo que debemos aprender nosotros. Abraham vino y le reclamó, pero le reclamó sin enojo, simplemente le hizo ver la situación. Pero no solo eso, sino que a Abraham le dijo, mira, te voy a dar estas siete corderos, estas 7, le llama aquí, dice, Abimelech le dice, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y es que Abraham, para no entrar en discusión y no provocar una guerra o un pleito, lo que hizo, a sabiendas que el pozo era de él, lo que hizo fue preparar 7 corderas y se las dio a Abimelech. Parece ilógico que aún habiendo recibido ese daño, esa ofensa, digamos, Abraham viene y le regala, le da a Abimelech esas 7 corderas. Hermanos, eso no parece lógico. En realidad, al razonamiento humano, ¿cómo es que nosotros, a aquel que nos ha hecho un daño, nosotros le vamos a buscar reclamarle y recuperar el daño o corregir el daño que nos han hecho, que se nos corría, y aún así le vamos a conceder un obsequio? Pero es que eso al razonamiento humano no le parece bien, pero así es el reino de los cielos. Así es, y nos cuesta comprender cómo es que algunas veces nos toca ayudar, regalar o bendecir a alguien que no está haciendo nada por nosotros. Bueno, el Señor dice que nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio. Esa es una norma del reino de los cielos. Así es como se comporta el reino de los cielos. Imagínense cómo Jesús, que sin que nosotros se lo pidiéramos, porque nadie le pidió a Jesucristo, hey, vení, oh Dios, ven y muere por mí. Nadie se lo pidió, nadie. Pero Él, que nos amó primero, vino voluntariamente, a sabiendas de que muchos nos burlaríamos, porque antes de llegar al Evangelio, hermanos, si yo a los que me visitaban allá para evangelizarme o visitarme en la casa, yo decía, y estos desocupados que no tienen nada que hacer, que ahí andan perdiendo el tiempo. O sea, criticando o burlándome de las personas que andaban evangelizando. Pero yo no entendía, bueno, y hasta ahora lo voy comprendiendo, que así es el reino de los cielos. Eso hizo Abraham, a pesar de haber recibido el daño de que le quitaron el pozo, el trabajo que le había hecho, toda esa bendición de agua, se la habían quitado la gente de Abimelech. A pesar de todo eso, Abraham vino y preparó y le regaló 7 corderas. Y eso es lo que Dios bendice. Que nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, aprendamos a discernir. Y hoy hablaba con mi esposa de 7 casos en los cuales nosotros tenemos que aprender a discernir. La Biblia dice que nos alejemos de ciertas personas, del perezoso, del burlador, del que
no quiere cambiar, del que es rebelde, del que lo dejemos así como Dios lo deja solo, porque mire, en el capítulo 4 de Santiago dice que Dios al que se humilla le ayuda, pero al soberbio lo deja solo. Dios ya lo hace, lo deja solo para que allá se den las piedras, se complique su vida, para que cuando llegue el tiempo adecuado, regrese a los pies de Cristo. Y si no regresa, pues le toca el castigo eterno. Así dice la Biblia. Dios ya lo hace, de que al que no se quiere rendir a los pies de Cristo, que no acepta que necesita de Jesús, lo deja solo. Y yo meditaba en la tarde que si Dios escucha la oración del inconverso, del que no quiere cambiar, Dios escucha la oración del que quiere arrepentirse, del que se ha arrepentido y del que quiere arrepentirse. Porque si no, Dios no sería Dios, lo podríamos mangonear, nosotros podríamos manipular a Dios, y nadie puede manipular a Dios. Él ha dado normas, Él ha dado reglas que debemos seguir, y al hacerlo como Él dice, entonces viene la vida en abundancia, que Jesús dijo que Él vino a dar. Pero el que está ahí, que está con un cigarro en la boca, un vaso con licor, o que está con la mujer que no le corresponde, y está ahí, Señor, ayúdame, no le va a escuchar, porque mientras no haya arrepentimiento o no haya intención de arrepentir, Dios no le va a escuchar. Entonces, Dios nos enseña en la Biblia que debemos discernir cuando nosotros debemos ceder. Aquí Abraham hizo este pacto con Abimelech, porque Abimelech era temeroso de Dios, respetaba a Dios, pero no lo obedecía, ciertamente, porque la Biblia no lo señala, pero sí tomaba en cuenta y sabía que había un Dios. De manera que Abraham tuvo ese discernimiento y lo trató correctamente. Vemos aquí algunas enseñanzas, algunos principios. Un principio es que la fe no anula la justicia. La fe no anula. Es decir, el que nosotros seamos creyentes, que busquemos la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el reino de los cielos. Que ser pacificador no significa ser pasivo ante el mal. Abraham defiende sus derechos con respeto, pero con firmeza. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento de cuándo debemos ayudar a alguien y cuándo debemos simplemente apartarnos, alejarnos, ¿verdad? Porque Dios va a hacer justicia ahí. Voy a poner ahí Romanos 12, 18. Nos dice, déjeme ver, Romanos, capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es decir, algunas veces no es posible, hermanos. Una porque ya murió quizá, otra es porque se fue a otro país, otra es porque la otra persona no quiere perdonar o no quiere hablar, en fin. Pero dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ese es un principio, que la fe no anula la justicia. No anula la justicia. Otro principio, hermanos, es que, ya lo vimos al inicio, la presencia de Dios, es decir, estar con Dios, seguir a Dios, hacer las cosas correctas como Él nos indica, que no es fácil hacerlo, pero bueno, hay que esforzarse y Dios ve que estamos inclinados hacia Él. No evita los problemas, es decir, problemas vamos a tener, Jesús lo dijo, que íbamos a tener tribulaciones. Es decir, el hecho de que nosotros ya tengamos vida eterna, que creemos en la promesa de la Biblia que dice que ahora nosotros vamos a vivir por la eternidad allá en el tercer cielo, ¿verdad? Que vamos a ser salvos. Eso no evita que aquí vamos a tener tribulaciones. Vamos a tenerlas, enfermedades, problemas que son, algunos son naturales porque el cuerpo está vencido, porque ya es la vejez. Otro es porque, en nuestra vida sin Cristo, pues tomamos decisiones que ahora las consecuencias nos han alcanzado, ¿verdad? Allá en Jeremías hay un versículo que vamos a estudiar un
próximamente, en los siguientes semanas, tus pecados te alcanzarán, dice. Es decir, la presencia de Dios no indica que no van a haber problemas. Claro, vamos a tener problemas, pero la diferencia está en que la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña a resolverlos con justicia, con fe, con diálogo, con estrategias que no nos alejen de la discordia, que nos alejen, que nosotros aprendamos a resolver sin entrar en contienda. Ese es lo bueno de estar en el Señor, que aprendemos a resolver los problemas de manera correcta, de manera, algunas veces se logra en armonía, otras veces simplemente nos toca apartarnos, pero con prudencia, con sabiduría. Ahora, yo veo aquí también, hermanos, que en Génesis capítulo 21 encontramos que en el versículo 30 dice, y bueno, en el versículo 31 es, por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol y príncipe de su ejército, y volvieron. Pero aquí está en el 33, y plantó, fíjense bien, después de resolver ese conflicto, de haberlo resuelto correctamente, el conflicto se resolvió, hizo el reclamo a Abimelech. Abimelech le dijo, mira, yo no sabía, ¿verdad? Pero ok, aquí vamos a... Vino Abraham y le regaló, le hizo un regalo a Abimelech. Además del daño que Abimelech le había hecho, Abraham le hizo ese obsequio, ¿verdad? Para que aceptara el pacto de que iban a resolver el conflicto. Inmediatamente después dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco. Tamarisco es un árbol que dura mucho tiempo, es decir, que es un árbol que una vez que se siembra es para muchos años. Ahí en ese lugar donde hicieron el pacto, e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. Y aquí hay un nombre, por primera vez se menciona este nombre de Dios, Jehová Dios eterno, es decir, Olam, Jehová Olam significa Jehová Dios eterno. Es decir, es primera vez que se encuentra en el Génesis este nombre, el nombre de Dios, porque dice, invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. Así como nosotros conocemos Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Rafa, así también Jehová Olam, que significa Jehová eterno. Abraham levanta un juramento y planta un tamarisco, esa clase de árbol en Beerseba, invocando el nombre de Jehová el Olam, Dios eterno. Bueno, a manera de simbolismo, el pozo del que estamos hablando representa provisión y vida. Ya les mencioné que el agua representa vida en cualquier lugar, incluso para nosotros, ¿verdad? Nos hace falta el agua y de verdad que nos vemos a palitos. Bueno, el tamarisco, ese árbol, es un árbol de larga vida, representa permanencia. El nombre de Dios, el Olam, invocado públicamente, muestra que Abraham da gloria a Dios verdadero en medio de los pueblos idólatras, de las personas idólatras. Entonces, hermanos, lo que estamos aprendiendo acá es que el testimonio de Abraham, que Abraham en realidad pasó las pruebas, se equivocó un par de veces, varias veces, no solo dos, sino varias veces, pero en este momento Abraham había aprendido, él aprendió la lección y comenzó Dios a bendecirlo, porque ahora todo lo consultaba con Dios, todo iba y esperaba el tiempo de Dios, y Dios lo iba bendiciendo. Cada creyente debe dejar, lo que hablamos al inicio, cada creyente debe dejar marcas visibles de su fe donde vive, ¿verdad? Una vida piadosa, un buen testimonio, llevar aliento, llevar consuelo con sus palabras a aquellas almas que están ansiosas, que están deseosas de conocer de Dios, porque hay personas que no quieren conocer de Dios, no quieren. Uno se acerca y se burlan, cambian de tema, se apartan, no quieren conocer de Dios. Ahí, ¿qué nos toca? Apartarnos, alejarnos. En el versículo 34, y vamos a ir terminando, dice, 34, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días.
Abraham no está en la tierra prometida, sino que se había movido, pero vive como ciudadano del cielo. O sea, es decir, en ese lugar, allí en ese lugar donde había mucha idolatría, habían reyes como el de Abimelech, que era un rey tirano, en la guerra era, pero eficaz y mataba personas y conquistaba tribus y territorios, pero en medio de toda esa maldad, de todo ese materialismo, en medio de, como ahora, hermanos, en medio de todo este materialismo en el que vivimos, ahora toda persona, la mayoría, mejor dicho, la mayoría de personas no buscan de Dios, son pocas, o a lo mejor ya en su avanzada edad es que buscamos de Dios, porque hemos adoptado una manera de vida, un estilo de vida muy materialista, que si tenemos suplido la refrigeradora, que si tenemos equipo de sonido, que televisor, que todas esas cosas, que internet, todas esas cosas, ahí ese es el afán, totalmente materializados, ¿verdad? Y como cada mes hay que ir pagando, entonces hay que seguir trabajando y olvidamos a Dios por completo y nos volvemos muy afanados a lo material, a lo físico, a lo que nos aleja de Dios. Cuando la vida, la paz que solo Jesús puede dar, el gozo de haber seguido a Jesús, lo da Él. Y muchas veces es cierto, tenemos que trabajar, porque así funcionan las cosas, ¿verdad? Pero no es la prioridad, no estamos afanados ahí, sino que hay una prioridad mayor, como dice en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, que Dios debe ser nuestro Dios, por sobre todas las cosas. Dice Filipenses 3:20, y aquí vamos a ir terminando, Filipenses 3:20. Y por eso tenemos que vivir en este mundo sabiendo que no somos de este mundo, que somos diferentes, que hemos dejado, que en realidad estamos luchando por dejar las normas y las reglas de los sistemas de este mundo, por seguir las normas y los sistemas del reino de los cielos. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya no somos de este mundo, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y para terminar, hermanos, Dios nos llama a vivir de tal forma que hasta los inconversos digan, Dios está contigo, Dios está con usted, Dios está con vos. Es decir, Dios, que vean que en verdad su vida está siendo prosperada, está teniendo una vida de bendición, que todo le está saliendo bien, que todo le está funcionando. A eso nos llama Dios, a vivir de tal forma que hasta las personas que no creen en Dios digan, qué bien, esa familia está funcionando, esa familia le va bien, esa familia está bendecida. Porque la bendición, hermanos, no es solo dinero, dinero es parte. Porque una bendición es que los hijos no anden en la droga, no anden en el alcoholismo, no estén afanados en lo material, que tengan una buena esposa, unos buenos hijos también, que haya paz, que haya armonía. Eso es bendición. Eso es bendición. Pero si hay discusión, discordia, pleitos, si hay revanchas, si hay competencias de quién es mejor, si hay envidia, si hay discordia, si hay pleitos, eso no es nada bendecido, aunque tenga 7 carros ahí a la par de su casa, aunque tenga 2 negocios, si no hay armonía en el lugar, en la vida de cada persona, eso no es bendición. Eso no es bendición. También debemos resolver conflictos con justicia y paz. A eso nos llama el Señor, a ser prudentes para resolver conflictos. Cada creyente debe dejar una huella espiritual en su entorno, en su familia, que digan, no, si crees de que mi mamá ya no está con nosotros, las cosas han cambiado. Mi mamá traía la bendición, lo que ella decía era cabal, se cumplía, lo que ella decía era lo correcto. Dejar huella, dejar esa huella, que cuando falta la persona ahí en la familia diga, no, yo voy a hacer como hacía fulanito, como hacía mi papá, como hacía mi mamá, como hacía mi hermano, como hacía mi hermana, porque esa era la vida mejor que la que ahora yo estoy viviendo. Es decir, cada creyente debe dejar una huella espiritual en su entorno, en su familia, en su trabajo, en su vecindad. El pozo que Abraham defendió representa nuestra fe, que debemos cuidar y mantener limpia para las próximas generaciones. Hermanos, hay muchos niños
que están siendo enseñados y que no van a ninguna parte, no tienen prioridades, no tienen un plan de vida, porque los papás no se lo están dando, porque los papás andan perdidos completamente. Y ¿cómo que no si no están siguiendo la Biblia? ¿Cómo que no? ¿Cómo no van a andar perdidos si hacen lo que sus caprichos les piden? Hacen conforme su soberbia los va guiando. No, humillémonos, sometámonos a los pies de Cristo. Ahí está. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús es el camino, la verdad. Él es la verdad y es la vida. Yo estaba estudiando, y con esto termino, cómo es el comportamiento del acusador. El acusador es mentiroso. Imagínense, tan mentiroso es que allá, cuando fue destituido como serafín, allá en la eternidad, allá, según lo que nos relata Ezequiel e Isaías, que él era el que estaba pues allí alrededor del trono de Dios, del lugar santísimo, del trono de Dios, y entró codicia en su corazón, entró orgullo en su corazón, y fue sacado del reino de los cielos. Engañó a la tercera parte de los ángeles, los engañó, y ahora son todos los demonios que andan en este planeta, porque fueron destinados a este lugar, dice la Biblia. De manera que Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira. El padre de la mentira, y Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que si usted o yo no estamos siguiendo la verdad, que es la palabra de Dios, que es lo que Él nos enseña, ¿a quién seguimos? Pues la mentira. Y aprendemos a vivir de esa manera y nos alejamos cada vez más del Señor. Así es que, mis hermanos, nuestra tarea, lo aprendido esta tarde, es que debemos vivir con las normas, los principios, las reglas del reino de los cielos, aunque estemos aún en este mundo. Eso nos va a llevar a un buen testimonio para muchas personas. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.